Ahora no está mi jitomata. Pero me acompaña este jitomate. Como Le siempre. damos la bienvenida a nuestro pastor, gracias por acompañarme. Hoy Viri no pudo estar con nosotros, pero le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y en nuestras cámaras se encuentra nuestra hija de nuestro pastor, Andrea, gracias por estar aquí. Y ella es la que nos va a mover a las cámaras. ¡Yay! Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y acuérdate, este es tu podcast, Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia, Ministerio Vida Fuerte. Y te damos la bienvenida. Si eres nuevo aquí en YouTube viéndonos, te agradecemos por estar aquí. Y pues ahorita te voy a decir todas nuestras redes sociales. Aquí nos encuentras en Facebook como Ministerio Vida Fuerte. En TikTok nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte y como Mujeres del Reino. En Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5 y en YouTube nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte. Y hoy traemos un tema bien interesante. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? Va a estar interesante. Por eso traje al pastor. Él nos puede sacar de todas esas dudas. Y pues hoy vamos a estar hablando un poquito sobre este tema y traemos 4 puntos. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? Principios bíblicos para evaluar la música secular. ¿Por qué uno quiere escuchar este tipo de música? Y el impacto en nuestra fe. ¿Y nos beneficia o nos ayuda a nuestra fe? Así es que son unos puntitos que vamos a estar tomando hoy día. Y pues les agradecemos y empezamos. Gracias, pastor, por estar aquí. Claro, de nada. Pudo venir hasta ahí de viaje, vagando por el mundo. Pero la próxima semana aquí la vamos a tener. Parece que tu micrófono está apagado. Pero sí se escuchó igual. Sí, es que hablo mucho, muy recio, por eso se escuchó hasta allá la voz. ¿Repito todo? Bueno, lo que vamos a hablar acerca de este tema, un tema que es controversial. Sí. En mucho es controversial y que podamos nosotros ver que siempre ha estado esa encrucijada de decir si realmente el cristiano puede escuchar música secular o no. Y eso ha sido un tema que se ha visto por mucho, incluso cuando yo estaba más joven. Es un tema muy, yo creo que más en los jóvenes es más, se habla más acerca de este tema que de lo que se habla en sí. Pero lo que nosotros tenemos que entender que sea como sea, el ser humano viene como con un ritmo adentro, como que ya la música viene integrada en las personas, porque yo creo que todos en algún momento dado fuimos influenciados por cierta música, por cierto género. Cuando íbamos creciendo, siempre está la música. Entonces, sea como sea que la música es parte del ser humano. Y dentro del cristianismo hay música cristiana. Entonces, cuando hacemos ese cambio de decir, ya ahora soy cristiano, ¿debería seguir escuchando música secular o no? Y ahí es donde tenemos que entrar a lo que, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de si prohíbe o no prohíbe la Biblia escuchar música secular? Ahora, lo que es la música, en Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo le enseña a los efesios y le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que la música es parte de lo que es el cristianismo, es parte del cristiano, porque ahí dice, bueno, ahora no te embriagues con vino, cámbialo por música. Eso es lo que está diciendo. Cámbialo por salmos, por poemas al Señor, por cánticos, alabanzas que alaban al Señor. Entonces, la Biblia, podemos decir que la Biblia permite la música. Habla que la música es parte de. Y cuando hablamos de eso, ahora se ha hecho una diferencia entre lo que es la música secular y la música cristiana. Y si nos transportamos a los tiempos de David, yo no sé si había esa diferencia. Como ejemplo, está la música cristiana porque Cristo apareció mucho después. Entonces, ¿qué cánticos, qué alabanza, dónde se inspiraba David? ¿Qué es lo que escuchaba? Ahora sabemos que era el pueblo de Israel.
pero ese pueblo solamente cantaba alabanzas, porque, por ejemplo, cuando vemos lo que Salomón habla en Cantar de los Cantares, él hace poemas hacia las esposas, o una esposa en particular, y no está hablando o no está haciendo una alabanza a Dios, sino que está haciendo un poema, está alabando a una mujer. Y si está escrito en la Biblia, y si está ahí, es porque Dios, sea como sea, permitió que eso entrara ahí. Entonces, cuando hablamos de este punto, si alguien después lo va a escuchar, o usted que lo está escuchando ahora, yo lo invito en lo personal, es que que hablemos este tema con una mente abierta, no cerrada. Ahora, no quiere decir que vamos a decir o vamos a permitir que la música la escuche secular, o vamos a prohibir que la escuche secular, sino que lo que queremos hablar es acerca de qué es lo que dice la Biblia. Y al final cada uno va a sacar la conclusión que en cierta parte más le guste o más les convenga, si esa es la verdad. Pero cuando hablamos de la música secular y entramos en este tema, tenemos que ser abiertos de mente, porque si, por ejemplo, cuando dicen la música tú la escuchas, entonces la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces el oír es donde entra, ¿no? Donde entra como que la información más directa. Entonces cuando uno escucha música mundana, entonces ¿qué es lo que estás escuchando? Pero si tomamos y ponemos ese criterio, entonces tampoco deberíamos ver ni escuchar ninguna película que no fuera cristiana. Y si usamos ese mismo criterio, entonces no deberíamos escuchar ni siquiera las noticias. No deberíamos escuchar nada, absolutamente nada secular. Ahora, ya dijéramos, vamos a escuchar solamente cosas cristianas. Digo, está bien. Pero ¿cuál es la razón de escuchar cosas cristianas? Porque nosotros pensamos que todo lo que es cristiano, y hablando ahora de la música tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, para que nos edifique. Pero lo que tenemos que también ver, que no toda la música cristiana, o todos los cantantes cristianos, edifican. Y son inspirados por el Espíritu Santo. Ya, tiene razón. ¿No? Porque hay mucha letra que tú la vas a ver que no está acorde a lo que dice la Escritura. Y hay muchos. Entonces, al final, muchos cristianos o cantantes cristianos componen con su corazón, con sus sentimientos. Que es lo mismo que hace una persona secular. Un artista secular que puede componer por sus vivencias lo que siente. Entonces, si ni una ni la otra son inspiradas por el Espíritu Santo, uno se hace la pregunta, ¿hay alguna diferencia en escuchar una que otra? Entonces, es el tema que vamos a estar viendo ahora, acerca de que si un cristiano puede o no puede. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si podemos o no escuchar música secular. Ya, ahorita hablando de lo que decías tú, que uno crece con diferentes tipos de músicas y diferentes tipos de ritmo. Yo me acuerdo cuando estaba niña, mi abuelita escuchaba canciones mi abuelita no era cristiana en aquel tiempo, pero escuchaba canciones de José Alfredo Jiménez. O sea, uno va creciendo con diferentes ritmos y diferentes tipos de música conforme uno va creciendo. Yo conocí de Cristo hasta que tenía 14 años y es cuando fui a empezar los coritos, aquellos antiguos, que me encantan ese tipo de coritos, pero uno crece con música secular. Mi mamá escuchaba música secular porque también en aquel tiempo no era mi mamá cristiana, entonces también escuchaba música secular. Pero al mismo tiempo también vamos viendo que la música secular, tanto como la música cristiana, va cambiando completamente el ritmo, la música y las letras. Yo me acuerdo que las canciones que cantaba mi abuelita eran, como dices tú, experiencias como de amor, de desamor, pero hoy en día ya que le metieron el reggaetón que habla de otras cosas que nada que ver, pero como dice el pastor, tenemos que estar la mente abierta, no es que esté criticando ese tipo de música, todo el mundo escucha diferente tipo de música, pero tenemos que ver qué es lo que nos
edifica y los que no se edifica. Entonces, yo en mi trabajo hay 2 muchachas. Entonces, una escucha reggaetón y la otra escucha puras románticas. Y digo, ok, voy a escuchar lo que está. Escuchar la mezcla. Y después la que sale bien romántica le digo, Paito, ya apaga tu música porque con esas me voy a cortar las venas con una hoja de lechuga. Pero uno tiene que estar abierta, no porque soy cristiana, ya voy a estar bien espantada de lo que están escuchando, porque quizá algún día uno lo escuchó. Entonces, yo me acuerdo también que el pastor nos estaba platicando en el domingo que usted que tú diste la predicación, estabas hablando que antes, cuando tú estás joven, era muy criticado todo el tiempo, tanto como la vestimenta, como traer el pelo largo, como a lo mejor el tipo de música cristiana que se escuchaba, porque yo me acuerdo que cuando recién, te digo, que tendría unos 16, 17 años, en aquel tiempo escuché, no sé si llegaste a escuchar Vico Sí, que era como un cantante puertorriqueño entre rapero y algo así, entonces él se volvió cristiano, pero ya ahora escuchando esas canciones digo, no, como que su letra no va muy de acuerdo a lo de la palabra. Entonces dices tú, son canciones inspiradas nada más por él y no por el Espíritu Santo, y era cristiano. Entonces él habla un poquito de su testimonio, pero al mismo tiempo habla como, no sé, deberías escucharlo, pero está medio dudosa, de dudosa procedencia. Dudosa reputación. Exactamente. Y sí, al final de cuentas, pues yo digo, o sea, hay música cristiana, de cristianos, que no es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, está lejos de ser inspirada, porque el Espíritu Santo no te va a inspirar a hablar o cantar de algo que está en contra de la misma Escritura. Eso es imposible. Dios no se puede oponer entre sí. Entonces tenemos que tener el cuidado de eso. Pero hablando de lo que es la música secular, tenemos que ver qué principios habla la Biblia, a ver si es que podemos o no podemos. Mira, el apóstol Pablo, aparte de escribir a los Efesios, también le escribe a los Colosenses y le dice esto, le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y yo creo que ahí donde nosotros podemos hacer una diferencia, que el apóstol Pablo dice, entonces la palabra, que son las Escrituras, que es el Nuevo Testamento para nosotros, porque dice la palabra de Cristo, ¿no? Entonces ya viene haciendo el Nuevo Testamento. Para nosotros dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿ya? Dice, enseñándoos y exhortando. Entonces la palabra del Señor es la que te tiene que guiar, y tú tienes que saber por medio de la palabra que si lo que tú estás escuchando es bueno o es malo. Entonces dice, esas palabras te tienen que enseñar y te tienen que exhortar con toda sabiduría, para que actúes sabiamente. Y después dice, entonces ustedes van a cantar con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, dice, y cantos espirituales. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que el apóstol Pablo está dando un consejo que los cánticos tienen que ser espirituales. ¿Ya? Ahora, cuando dice aquí en la traducción de nosotros, cuando dice cánticos espirituales, no hay una mayúscula en la parte espiritual. O sea, quiere decir que no es, tienes que cantar siempre y cuando el Espíritu Santo te inspire. No está diciendo eso, ¿ves? Sino como que sea guiado por tu espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, porque nuestro espíritu, como dice la palabra, no nuestra alma, no nuestro cuerpo, menos nuestra carne, no está conectada con el Espíritu de Dios. Lo que está conectado al Espíritu de Dios es nuestro espíritu. Entonces, por eso Jesús cuando dice que el Padre anda buscando adoradores en espíritu, ¿no? No dijo en carne, no dijo en alma, no dijo en mente, sino en espíritu. Y aquí el apóstol Pablo también dice que los cánticos deben ser espirituales. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa palabra espiritual, pensamos que todo tiene que ser todo conectado así, que el Espíritu Santo, pero a veces nos olvidamos que nosotros somos espíritu. Entonces, cuando nosotros le cantamos al Señor, lo que dice el apóstol Pablo, nuestro espíritu es el que tiene que cantar. No nuestro corazón o nuestra mente, no, es nuestro espíritu, porque es el que está conectado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando alabamos a nuestro Dios,
entonces lo estamos cantando y lo estamos haciendo, por decir, espiritual cuando estamos en la iglesia. Pero saliendo de la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿No? Ahora, en estos tiempos también, vemos muchos Reels o TikToks, ¿cierto? O los Shorts en el YouTube, incluso Facebook también tiene Reels. Y cuando tú los vas viendo, hay unos Reels, y yo creo que toda persona que ve Reels no ve puras cosas cristianas. No, aparece de todo. Aparece todo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de esos Reels, que son cómicos, que son muchas veces cómicos, tienen música de fondo. Y uno no anda así. Sí. ¿No? O sea, estamos hablando de unos 20, 30 segundos, 7 segundos, todo, y tú no andas así, ¿no? Sí. Entonces, O no lo voy a... claro, entonces sea no, como te sea, quedas viéndolo. claro, es inevitable escuchar. Por ejemplo, tú vas en el ascensor y escuchas la musiquita. Sí. O te dejan en espera y te estás escuchando la música. ¿No? O estás en un restaurante y siempre hay música. siempre hay Estás música. en un hotel y siempre hay Y sí, música. Entonces quiere decir que todo ese tiempo nos contaminamos. Ahora, puede ser que uno dice, bueno, yo lo escucho, pero no es porque quiera escucharlo. Entonces no estoy poniendo mi voluntad. Ya, y ese es otro punto. Ahora, veamos... Pero cuando lo haces con tu voluntad. Claro, eso, exactamente, ¿qué lo hacemos? Entonces, nos tenemos que hacer unas preguntas. Mira, la pregunta, lo primero, si aquí el apóstol Pablo le enseña a los colosenses que la palabra de Dios te tiene que enseñar y te tiene que exhortar en sabiduría. Cuando tú cantes, tienes que cantar con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himno y cánticos espirituales. Ahora, tienes que evaluar que si la música que tú estás escuchando es edificante, edifica tu espíritu, edifica tu vida. Entonces ahí podríamos nosotros ya decir sí o no. Ahora, por ejemplo, yo no conozco mucho música más jovial o de estos tiempos, secular, no, pero sí me acuerdo de los años 80, 90, ¿no? Entonces, ahora uno tiene que ver, eso me edifica, me levanta mi espíritu o mi alma o me da hacer buenos pensamientos. Bueno. La otra es que si la música me ayuda a crecer en mi fe. Entonces, generalmente la música secular no te va a ayudar a crecer en la fe. Para nada. ¿Ya? Y después, otra pregunta que se puede hacer es, ¿me impulsa a ser una mejor persona? Ahora, ahí puede ser. Porque hay música secular que son buenas, que son bonitas. Románticas. ¿No? Románticas. No, y hay otras que no van por el lado romántico, sino que te dicen... Una historia. Una historia. Entonces tú puedes copiar cosas o escuchar cosas. Ahora, ¿cuál es la música que te edifica versus la música que no lo hace? ¿Y cómo se puede identificarla? Y yo puse unas preguntas aquí. Mira, ¿cómo nosotros podemos identificar? Primeramente, ¿la música que yo estoy escuchando es dañina? O sea, ¿para dónde me está llevando? ¿Para dónde me impulsa? Pero eso, obvio, no estamos acusando a nadie, pero cada persona tiene que ser bien sincero consigo mismo. Porque podemos engañar a todos, pero a las personas que no nos podemos engañar es a nosotros mismos y a Dios. Exactamente. ¿No? Entonces, lo primero es, la música es dañina para ti, para otros, tus emociones. Por ejemplo, cuando yo puse esto, es dañina, yo me acuerdo de mucha gente que tiene rupturas amorosas. Ya. ¿Qué es lo que hace la persona que tiene como rupturas? la que escuché en mi trabajo, la de para cortarse las venas con una hoja de lechuga. Claro. Entonces, si tú tienes una ruptura amorosa, el sentido común te dice, escuchas canciones alegres, movidas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace esa persona? Escucha canciones cortavenas. Ya. Entonces, en vez de hacerte mejor, te hace peor porque te acuerdas y todo, y se pueden a llorar, y siguen escuchando esa música. Entonces, yo digo, bueno, depende del estado de ánimo, es como la música te va a ayudar o te va a hundir más. Y también, ahorita que estás tomando ese tema, también, como dices tú, hoy en día no escuchas mucho la música, pero estuvo en auge mucho el corrido. Claro. Entonces, a los caballeros, yo no soy de corridos ni de eso, pero igual a los hombres les gusta mucho ese tipo de música. No digo que tú, hay muchos hombres que les gusta ese tipo de música. Entonces, al escuchar ese tipo de música son como narcocorridos en la música secular. Entonces, eso también nos lleva a tratar de ser como lo que dice la canción. ¿Sí me entiendes? Sí, sí como dices tú, se siente romántico y esa canción romántica la hace sentir peor.
Entonces ese corrido que habla de cosas pesadas, donde también hace que la persona, el caballero o la mujer se sienta igual que la canción. Entonces también va como a personas seculares los va desviando de las cosas, y quizá también cristianos que en un tiempo escucharon ese tipo de música y vienen de vuelta a su memoria, y como dices tú, en vez de sacarlo de donde estaban, como que vienen el recuerdo y regresan, claro, y te va a influenciar a hacer otras cosas. Yeah. Por ejemplo, otra pregunta que yo puse, exactamente eso, que dice que la letra o el ritmo me llevan a pensamientos negativos o pecaminosos. ¿Cuál es la razón? Porque yo me acuerdo que yo venía de Chile. Yo llegué el año 93, 94 y empecé a ir a la escuela. Entonces en la escuela había latinos de diferentes nacionalidades, lugares. Y me acuerdo que habían, como tú dices, había unos que escuchaban muchos corridos. Y querían actuar como narcos, siendo adolescentes. Tenían 16, 17 y ya se creían mafiosos. Mafiosos, claro. Entonces te podía dar a entender de que sí, sea como sea la música, influencia sí, a las personas. Sí, te influencia de una manera en la cual tú puedes empezar a actuar así. Y también cuando yo llegué acá, ya empezaba mucho el rap y después el hip hop. Y los que escuchaban esa música también se creían gángster. Y se la daban de gángster y con los paños acá y bien, ¿no? Y eran muchachos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que con muchos de ellos cometieron crímenes por seguir esa música y también cayeron presos o drogas o lo que sea, ¿no? Entonces eso también hay que ver. Entonces tú dices, bueno, si te lleva por ahí la música, ahí automáticamente tú le empiezas a dar cortones. No. Claro. Otra cosa es que yo puse, a ver si la música expresa sentimientos verdaderos, correctos y honorables. Entonces, si tú escuchas una música secular, que los pensamientos no son correctos, no son verdaderos, no son honorables, entonces también se debería dejar de escuchar ese tipo de música, ¿no? Y otra pregunta es, ¿el contenido de la canción refleja los valores cristianos de verdad, pureza y justicia? Entonces, si no lo hace, ahora, ¿qué razón yo estoy escuchando? Entonces, la importancia de nosotros es saber discernir lo que una canción puede provocar dentro del alma y dentro del corazón. Y yo creo que ahí es donde la pregunta que nos tenemos que hacer, si realmente las canciones que escuchamos afectan a nuestros pensamientos, afectan nuestra voluntad, si afecta a lo que nuestra forma de nuestro ser. Corazón, claro, exactamente. Entonces, también influencia mucho en nuestro carácter. Claro, exactamente. Y luego yo pienso que también la música es como, juega mucho con el sentimiento de las personas. Entonces es como cuando uno lleva a como los jóvenes a cometer suicidios o a creerse narcotraficantes, o las mujeres quererse suicidar por una canción romántica. No, hay muchos hombres también. Sí. Okay, hombres también. Entonces tenemos que captar esas señales del más allá, que no son beneficiarios para cada uno de nosotros. Y la cosa es que nosotros tenemos que aprender a evaluar lo que escuchamos. Sí, y cuando decimos evaluar, yo también quiero hablar no solamente de la música, todo. ¿Me entiendes? Todo lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, todo lo que consume nuestro cerebro, tenemos que también analizar si esto te va conduciendo, si esto te va ayudando. Y si no, yo creo que deberíamos de empezar a eliminar muchas cosas. Quizás no solamente la música, sino otras cosas, ¿no? La forma de hablar, quizá. No, aparte eso. La forma de vestir, la forma de actuar, son muchas cosas. Y yo creo que el problema mayor ahora no es tanto la música, quizás en aquellos tiempos, como tiempos antiguos. Yo creo que las redes sociales. También. Porque las redes sociales te quitan mucho tiempo. Influencian mucho a las jovencitas también. Sí. Quieren ser como la famosita youtuber, quieren ser como... Claro. Por ejemplo, yo conozco gente de mi entorno que escuchan un TikTok y ya es verdad. No quiero mirar para ningún lado. Pues si para eso me trajiste. No, entonces, si un tiktokero o un influencer lo dijo, ya es verdad. No, y ahora con todo lo que es la inteligencia artificial, hay
artistas, gente que habla y no son ellos, es la inteligencia artificial. Híjole, me voy a comprar una artificial para cantar. Anda con filtro todo. Sí, con filtro para la voz. Entonces, al final de cuentas la pregunta que uno se tiene que hacer como cristiano es, si yo escucho, si alguno de ustedes escucha música secular, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo escucho música secular? ¿Cuál es la como razón? cristiano, ¿verdad? Preguntarse el por qué. Claro, Porque pues los seculares, pues ya es secular para ellos, pero para uno como cristiano tiene que hacerse esa pregunta, el por qué, como para qué. Claro. Entonces, yo aquí hice unas preguntas para que ustedes se puedan autoanalizar. Híjole. La pregunta es, ¿por qué busco música secular? ¿Por qué en mi playlist de Spotify, ya para los más jóvenes, ¿no? My playlist. Ya para los más antiguos, un CD. Sí, un DVD. Un cassette de esos de... Y uno más antiguo, claro, los cassettes. Los cassettes donde los regresabas con el lapicero así. Y grababa desde la radio. Y salía el conductor. Entonces, en la playlist, ¿tienes música secular? Ahora, si la pregunta es, sí, tengo música secular. Ahora la pregunta es, ¿por qué tengo música secular en mi playlist? ¿No? Por ejemplo, a mí me dio risa de que a fin de año mucha gente empezaron a postear la lista o el playlist de Spotify, ¿no? Una cosa que te daban, que yo no entendí más ya, porque soy de otra generación. Sí, yo tampoco no entiendo eso. Pero resulta que ahí mostraba todo lo que era tu playlist o algo así, o tus gustos, ¿no? Y había muchos cristianos que la tenían que editar para que no salieran lo que realmente estaban escuchando. Para que no los criticaran, porque muchos de esos personas son gente que está en la alabanza. ¿Por qué? Porque si una persona está en la alabanza es porque le gusta la música. ¿No? Entonces, de por sí, como que la buena música te va a llamar la atención. Sí. Ahora, ¿por qué yo busco música secular? Estas son las preguntas. Una, ¿será por ocio? No tengo nada más que hacer y me pongo a escuchar música. Lo otro es que la música me relaja. Si es clásica, sí. ¿Entiendes? No. Ahora la otra pregunta es porque yo escucho música para escapar de algo, o sea, ciertos temas, ciertos ritmos. Lo otro es, ¿será que es una conexión emocional? Como yo te decía, si mi corazón está roto por una ruptura emocional, sentimental, ¿qué música voy a buscar? Escuchar, ya. ¿No? Quizá una de, no sé, por aquellos tiempos, José, no sé, los de ahora, ¿no? O quizás la nostalgia. De nostalgia, ya. ¿Cachai? De música, por ejemplo, en mi caso, mi adolescencia la viví entre los años 80 y los años 90. Esa fue mi adolescencia. Entonces yo me acuerdo que escuchaba mucha música y a veces cuando voy por ahí y la escucho, me traen recuerdos. Y algunas canciones me traen muy buenos recuerdos. Entonces... No está hablando de novias, Viri, ¿eh? No. Estaba niño. Música. Inocente. Inocente Paloma. Palomón. Y de repente no es como que tú vas pasando, ya sea que estés en una tienda, como tú en un restaurante, o lo que sea, o un auto que va al lado tuyo y va escuchando cierta música. Y me acuerdo que uno la va escuchando y trae recuerdos. Y como que la querís seguir escuchando. Si esa es la verdad, es como que, me trae recuerdos, esta canción de hace tiempo que no la escuchaba, y como que querís seguir al conductor del lado, ¿no? Así como que, vamos, para no tener el sentimiento de culpa de que yo la estoy escuchando. Pues al lado del otro, ¿no? Bájale la ventana. Baja la ventana y súbele. Yo no, es él. Yo no, es él. Es él. Ya. O quizás por la letra. El tipo de letra de la canción es la que te gusta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente hacer una autoanálisis. ¿Por qué yo en mi playlist tengo música secular? O sea, para los que escuchan. Hay otros que no escuchan. Yo me voy a puro YouTube, así es que ahí vean mi playlist en YouTube. Ahorita se lo voy a pasar al pastor para que me examine. Pero si no es premium, no, porque va a salir. No, salen comerciales cada 5 segundos.
Ok, voy a mandar unos saluditos. Ahí está conectada nuestra pastora. Dice bendiciones, bendiciones, pastora. Ay, ahí está tu amada. Saludos, dice, Mira, saludos. ya viene el camino, seguro. Viri, gracias, 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 Viri, porque no viniste. ¿Cómo me haces esto a mí? ¿Cómo se te ocurre, mujer? Saludos, Viri, que te la pases bonito. Eloísa Amador, saludos, Eloísa, que Dios te bendiga. Miros Teista dice, hola, saludos a todos ahí. Y Viri dice, se acordó cuando era libre y feliz. A ver, ¿te acordaste con esa canción cuando eras libre y feliz? Amén. Cuando llegues, Cuando llegues. ¿Qué andas diciendo? No, pero la felicidad ha perdurado. Qué bueno. Estos momentos. Hasta estos La momentos, libertad, porque tú no estás. la libertad no. La felicidad perdura hasta estos momentos porque tú no estás. Claro. Cuando llegues, Viri, por favor, contrólalo. Se acaba Se acabó la felicidad. Ay. Entonces, tenemos que nosotros reflexionar realmente sobre el motivo personal y cómo nuestras emociones o la música, cómo nos motiva. Por ejemplo, a mí me pasa algo curioso con lo que es la música secular. Porque mi papá era amante de una banda inglesa que eran los Beatles. Uh-huh. Yo creo que todos deben conocer los Beatles. Entonces mi papá de repente se escuchaba sus canciones de los Beatles, ¿no? Pero muy de repente. Pero él siempre contaba en la época cuando salieron los Beatles y contaba la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí los Beatles tienen una conexión emocional, Uh-huh. ¿ya? Porque uno dice, ellos cantan en inglés, a veces uno ni siquiera entiende lo que dicen, ¿no? Ahora ya uno entiende más que uno está en este país, pero antes, ¿qué iba a entender lo que decía? Uh-huh. Entonces, cuando hay una canción de los Beatles, o alguien está tocando canción de los Beatles, a mí, en vez de que diga, oh, los Beatles me gustan, no, me acuerdo de mi papá. Uh-huh. A mí me ha pasado eso. Digo, con la muchacha esta que pone música en el trabajo, canciones que me hace recordar a mi hermano el grande, porque él era muy romántico. Romántico empedernido y escuchaba muchas canciones románticas. Entonces, todas esas que escucha la muchacha, me acuerdo de mi hermano, porque él escuchaba ese tipo de música. Yo creo que ya ni existen esos grupos, pero eran puras canciones románticas. Y me recuerda, dices tú, no tanto el yo que me guste, sino recuerdo a mi hermano que él las cantaba. Sí, y también otro, y eso digo porque están las conexiones. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, me acuerdo que en Chile estaba muy de moda la música de rock. Y si tú escuchabas música tropical, no estabas bien. O si escuchabas música romántica, peor, ¿no? O sea, era como que tenías que escuchar rock en inglés. Aunque no la entendierais, pero escuchabais rock en inglés. Y después quizás rock en español. Uh-huh. Y de ahí no más. ¿Eh? Pero yo me acuerdo que yo viví con una tía que cuando hacía aseo, cuando cocinaba, ponía su música, pero siempre música romántica, baladas. Me acuerdo de esa radio que ya no existe, pero se llamaba la Aurora. Dice Aurora, la de la música bonita. No, y empezaba canciones de Amanda Miguel, de Juan Gabriel, de José José, todos esos artistas. Y yo cuando escucho esas canciones, que obvio no van a estar en mi playlist, pero cuando yo la escucho, yo me acuerdo de esos tiempos, y me acuerdo de los tiempos cuando vivía en la población con mi abuela, y eran momentos gratos, para mí son momentos gratos, que yo me acuerdo de mi familia que está en Chile, y solamente por escuchar. Entonces de repente uno dice, o uno puede decir, me voy a quedar pegado un poquito, ¿no? Para recordar aquellos tiempos. Para escuchar, tiempos. Claro, decir, wow, me acuerdo de esos tiempos. Por ejemplo, a mí me gustaba, hay una banda que me gustaba mucho, que era los Guns N' Roses. Siempre me gustó, ¿no? Y hay una película que toma esa canción, una canción de ellos, que es Terminator, la 2. Cuando va en la moto y sale la canción, ¿no? Sweet Child of Mine. Entonces, ahí va. Entonces yo, cuando la quiero escuchar, pongo la película. Es la película, no soy yo. Yo no la puse, yo no puse ese tipo de música. El director fue. No, pero cuando a veces uno ve la película, entonces también escucho esa canción que sale ahí y me acuerdo de aquellos tiempos cuando estaba en mi juventud, cuando iba, como dice Viri, ¿no? Libertad. Mis tiempos de libertad. Libre y feliz. Libre y feliz, donde iba al estadio, me acuerdo, iba a jugar a la pelota con los amigos y hacía muchas cosas. Entonces,
sea como sea eso también, lo que uno tiene que entender, que nosotros también somos emociones, y a veces no es que nosotros queremos escuchar o vamos a escuchar la música para perdición, para perdernos, o porque no, simplemente a veces nos trae recuerdos. Ahora, la pregunta que pueden hacer es, si en ese caso, que es una canción que nos trae recuerdos y buenos recuerdos, sobre todo en los familiares, ¿está mal escucharla? ¿O está bien escucharla? O si de repente la están cantando en cualquier parte, en un mall, en donde sea, y tú te quedas parado y haciéndote como que estás viendo nomás para escuchar la canción. ¿Ya es pecado? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, y si en ese caso, que tú vas en el mall y la escuchas y te quedas parado nomás para escucharla, para recordar un tiempo, ¿no es pecado? Y si no es pecado, y tenerla en la playlist, ¿sí es pecado? O sea, ahí es donde tenemos que nosotros ponerlo en la balanza. O sea, realmente está bien, no está bien, ¿no? Solamente por el recuerdo. Solamente por el recuerdo. O sea, te digo que cuando uno va creciendo, y yo también me acuerdo mucho de mi abuelita por parte de mi mamá, ella escuchaba también una estación de radio donde les digo que se escuchaba mucho José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, imagínate, de los 40, de los 30, del Pedro Infante. Entonces, yo me acuerdo porque mi abuelita se levantaba, hacía su desayuno, limpiaba, entonces trae bonitos recuerdos, y ella siempre tenía su radio a todo volumen, y era ese tipo de música de aquellos ayeres. Entonces digo, sí traen memorias y recuerdos bonitos el escuchar ese tipo de música. Sí, recuerdos bonitos. Sí, trae buenos recuerdos. Y una de las cosas que también tenemos que entender, por ejemplo, cuando hablamos de los mandamientos del Señor, cuando está hablando de la ley, el Señor dice que hay 2 mandamientos que cierran toda la ley. Y el primer mandamiento dice que nosotros tenemos que amar a nuestro Dios, al Señor, ¿cierto? Pero no dice solamente con nuestro espíritu, sino también te dice con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que está implicando ahí? Es el todo, ¿no? Y cuando hablamos del corazón, hablamos de la mente, entonces también estamos hablando de los sentimientos y las emociones. Entonces, Dios sabe que nosotros somos seres emocionales, que nos emocionamos, lloramos, reímos. La sufrimos, claro, ¿no? Y cuando vemos nosotros la historia de Jesús con los discípulos, ¿qué tipo de música escucharían? ¿Qué tipo de música escucharían? Yo música en vivo, ¿no? Pero la relación que tenía Jesús con los discípulos era una relación que incluía de eso. Cuando uno se pone a leer la Biblia, Dios no andaba así como... Él se reía con los discípulos. Incluso hay una parte de la Biblia que yo me imagino, o sea, una vez... Al leerlo te imaginas. Claro. Dice que le dijo a los discípulos, ustedes váyanse primero, váyanse por el mar de Galilea, y ya, váyanse ustedes. Y yo después lo alcanzo. Me imagino a los discípulos, o sea, se va a ir en otro bote, ¿cómo se va a ir? ¿No? Y de repente, en medio de la neblina, imagínate aparecer Jesús caminando. O sea, en el agua. Ahora, Jesús no sabía que se iban a asustar, que le iba a pasar. Imagínate una persona caminando en el agua y los discípulos asustados. Y le dice, Jesús, ¿eres tú? Dice, obvio, ¿quién más, no? Y digo, si eres tú, déjanos ir. Y Jesús le dio permiso a Pedro a caminar por el agua. O sea, ¿qué relación tenía Jesús con los discípulos para hacer eso? O sea, algo tan, se puede decir, claro, era Dios caminando por el agua, pero algo tan humano, la relación con Dios, bien con Jesús, aunque él era Dios, era el Mesías, pero una relación bien humana con los discípulos. Y yo me imagino que se reían, compartían, charlaban. Incluso Jesús los regañaba, pero después decía, qué bienaventurado eres Pedro, qué bueno. No, me imagino quizá en esos tiempos, dame los 5 y seguían adelante, ¿no? Una cosa así. Entonces como que la relación de Jesús con los discípulos era todo, era emotivo. O sea, yo creo que se reían, charlaban, también los regañaba, les enseñaba. Era una relación muy humana. Entonces, esa es la misma relación que nosotros debemos de tener con Dios. Una relación, porque hay unos que tienen que tú seas así, ¿no? Bien espiritual y bien así.
Pero somos humanos. Y cuando Dios dice, y tú me tienes que también amar con tus emociones. O sea, tienes que llorar, tienes que reír conmigo. También te va a dar nostalgia de los días del ayer. No como muchos ya de la tercera edad que dicen, oh, yo me acuerdo cuando iba a las calles a evangelizar. O sea, eso es bonito. Entonces, yo creo que a Dios le agrada mucho esa relación que uno puede tener. Hablando de eso, entonces Dios también entiende que hay cosas que a nosotros nos emocionan. Sí. En la vida. De todo, ya sea un olor, un paisaje, un amanecer o un atardecer, la luna, el sol, el verano, el invierno, y de repente la música. Sí. Ahorita me vino al recuerdo una canción. En aquel entonces, te digo, cuando yo recién conocí al Señor, yo tenía 14 años. Ya pasaron, ¿cuántos? Hagan cuenta, tengo 45. Como 30 y tantos años, sí, como 30 y tantos años. Entonces, un día en las tardes nos salíamos a caminar y un carro de la nada pasó y iba a dar vueltas así por una calle, pero hizo el stop para ver que no venían carros de un lado ni para otro. En ese entonces mi suegra y yo nos íbamos caminando. Entonces, él traía una música cristiana de aquel entonces de un cantante que se llamaba José Holguín. Y yo dije, de aquel entonces a este tiempo, todavía él escucha esa canción. Y me quedé, y yo miraba a la persona, pero ya no alcancé a ver la persona, pero yo escuché ese canto de esa persona que a mí me encantaban las canciones de ese hombre, cantos de cristianas, y a mí me encantaba su música de esa persona. En aquel entonces tenía como 3 cassettes de él. 3 cassettes de él. 3 volúmenes. 3 volúmenes exactamente de él. La lado B. la de B, exactamente, y lo regresaba así con el lapicero para volverlo a escuchar. Pero un carro traía esa música y me trajo esos tan bonitos recuerdos cuando yo conocí del Señor. Pero digo, de aquel entonces ahorita, claro. Y se me hizo tan raro, pero tan raro, era una tarde de verano, salimos a caminar, el señor o la persona, no siquiera vi quién era. Traía las ventanas abajo, iba caminando yo y escuché la música porque la traía recio. Y digo, wow, me quedé como que wow, porque claro. Digo, esa música es súper antigua y súper antigua como yo. Entonces digo, me quedé wow, sorprendida y me trae bonitos recuerdos porque eran cantos de aquellos tiempos. Y la cosa es que nosotros, bueno, ustedes que nos están escuchando, una de las cosas que no queremos que esto se malinterprete en el sentido de decir, no estamos dando autorización para que usted escuche música. No. Tampoco le estamos diciendo, no escuche más música porque si no es carnal. Ahora tenemos que ser sinceros. Yo creo que hay muchos cristianos que de repente escuchan su musiquita, pero por el miedo a la crítica, lo niegan. Como Pedro. Claro. O cuando viene el pastor, libro, le cambian. El pastor, lo que sea, le cambian. O le apagan, ¿no? Entonces, eso también, o sea, eso afecta. ¿Ves? Porque no estás siendo sincero y estás llevando una carga que si tú encuentras que es pecado, como dice el apóstol Pablo, nada es inmundo sino para quien lo es. Entonces, si tú en tu mente eso está mal y lo estás escuchando, entonces automáticamente estás mal, ¿no? Entonces, tienes que ser libre de decir, si eso está mal y tú encuentras que eso está mal, no lo debes hacer más. Ahora, si tú crees que no está mal, pero solamente por excusarte, porque te gusta tanto, tampoco está bien. Pero si tú eres libre y tú escuchas de repente, lo que tenemos que ver es esto, que si esa música impacta en tu fe, yo creo que eso es lo que tú tienes que entender, porque si impacta para mal, no lo debes seguir haciendo. Ahora, que una música secular impacte para bien en la fe, no creo que suceda tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero si esa música a ti no te afecta, para nada, o sea, ya eres un cristiano maduro, un cristiano que has alcanzado cierto nivel de madurez en la cual no dejas que las cosas que entren te afecten, ¿no? Porque dijo Jesucristo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces tú puedes escuchar, por ejemplo, a tu alrededor, por ejemplo, yo trabajo en construcción y cuando no estaba encargado yo, me codeaba con mucha gente de diferentes países
qué manera de decir malas palabras y qué manera de hablar en doble sentido. Es construcción, ¿no? En todos los trabajos, no nada más en construcción. Les digo en mi caso, ¿no? Entonces, pero eso no me contamina. ¿Por qué? Porque no lo tengo adentro yo. ¿Me entiendes? Eso está afuera. Entonces, yo lo puedo escuchar y puedo escuchar muchas cosas, muchas barbaridades, pero no me contamina. Yo llego a mi casa, oro, leo la Biblia, lo que sea, estoy con mi familia, y estoy bien, no me afecta, ¿no? Pero si yo tengo un pensamiento malicioso y escucho malas palabras, escucho doble sentido, entonces sí me afecta. Pero no es por lo que estoy escuchando, sino lo que ya tengo adentro. Lo que tienes o lo que vas a sacar. Claro, entonces eso solamente al escucharlo me trae recuerdos y me desencadena una pila de malos pensamientos, entonces sí me afecta, pero no es lo que está afuera, sino lo que yo tengo adentro. ¿No? Entonces, si una persona ya es cristiana por mucho tiempo, por ejemplo, se puede escuchar una canción secular y no le contamina, puede ser. Es como decir una persona cristiana ya madura y va a ver una película, ¿le va a afectar? No, puede ser que sí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a ver una película, por ejemplo, en mi caso de karateca, y salgo pegándole karate a todo el mundo, si te afectó, ¿no? Pero si no, si de repente veo la película karateca, salgo y soy bien pacífico, no me afecta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que autoanalizarnos, decir, ¿esto me afecta? ¿O no me afecta? ¿Me ayuda? Porque si yo empiezo a escuchar playlist secular y eso me aleja de leer la palabra, entonces sí me afecta. Porque me está quitando tiempo para hacer otras cosas que son más de provecho para mi espíritu. Con un pastor. Y este pastor, él me empezó a criticar la música de rock. Y no rock pesado, no, un rock alternativo. No, que esa música no es de Dios, que aquí, que allá. Y me empezó. Y me dijo, pero no hay como la adoración a mi Dios, así bien espiritual, ¿no? Y yo le dije, pero ¿qué diferencia entre esa letra y esa letra? Dice la letra lo mismo. Los dos están alabando a Dios, es el ritmo. Entonces yo le dije, quiero hacer una pregunta, le dije, pastor, quiero hacer una pregunta. Sí. Antes de ser cristiano, ¿qué música le gustaba a usted? Oh, la balada. Ah, ahí está. Por eso a usted le gusta más la de adoración, porque a usted le gustaban las baladas. Y la música de adoración son baladas. Música lenta, batería lentita, piano, guitarra. Eso son baladas para Dios. Entonces la música, por ejemplo, de una persona que le gustaba quizá el rock, las baladas en la adoración le aburren. Y se va por algo ya más movido. Más moderno, más pop. Ahora, hablando de eso, yo puse una lista y yo quiero que ustedes, los que están viendo esto, analicen qué música antes le gustaba. ¿Ya? El pop, rock, hip hop, rap, R&B, blues, country, reggae, jazz, electrónica, dance, funk, soul, disco, punk, alternativa, heavy metal, reggaetón, latinos como la salsa, el merengue, la bachata, la cumbia, etcétera, etcétera, boleros y todo lo que es latino. Y al final puse como la música clásica. O sea, hay muchos estilos de música. Ahora, ¿qué es lo que voy yo con esto? Porque como un paréntesis, cuando nosotros entramos a la iglesia, nosotros como que nos gusta el mismo estilo de alabanza que escuchamos afuera. El mismo ritmo de música. Claro, por ejemplo, este sábado tuvimos la confraternidad. Y tuvieron buenas las cumbias. Y los músicos estaban tocando cumbias y cumbias cristianas, pero eran cumbias. ¿No? Ahora, en particular, yo no era una persona que escuchaba cumbia. Pero estaba bailando. Me puse aquí las cosas de... Casi llamaba a la Viri para bailar. Pero no estaba nada. Pero no estaba, pues. Pero cuando era joven, yo no aceptaba mucha música porque no me gustaba el estilo. Cuando yo empecé en la iglesia, yo había música que no la soportaba. Por ejemplo, había una banda que llegó y tocaba mariachi.
Lamentablemente se desconectó, algo se desconectó, yo creo que porque estamos hablando de la música. No querían que nos escucharan. Pero ya para concluir, ¿no? Solamente nos falta la conclusión, que es lo que queremos llegar, porque ya nos queda 4 minutos. Entonces, al final de cuentas, sacando la conclusión es que tenemos que ver realmente si lo que hacemos nos edifica, y si no nos edifica, nos perjudica. Entonces, hay gente de diferentes niveles, hay gente de diferentes, se puede decir, como dice el apóstol Pablo, algunos que son más pequeños, otros más grandes, otros más maduros. Entonces, tenemos que ver también de que no solamente, como yo le decía al principio, no solamente es la música, sino que también es las películas, redes sociales, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos observando. Porque si llevamos el criterio a lo que es la música solamente, deberíamos llevar ese mismo criterio a todo ámbito de nuestras vidas. En la forma de hablar, actuar, escuchar, ver, mucho. Y ver realmente qué es lo que nos beneficia o nos perjudica. Tanto Claro. más si no eres un cristiano fuerte en tu fe, o Claro. maduro, podría decirse, maduro en tu fe. Entonces, también las acciones o la música nos puede llevar como olas para allá y para acá y no fortalecer realmente lo que es tu objetivo, que es Cristo. Y sí, y es la verdad, porque mira, al final de cuentas, la música como instrumental, yo creo que es algo que a todos nos llega. O sea, sácale la letra, déjale solamente lo que es el beat o la armonía de la música, es algo que yo creo que a todo ser humano nos llega, Ya. ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver, ahora, si le pones música, le pones letra sobre esa música, sobre ese ritmo, esa música te va a perjudicar, te ayuda, te beneficia, y si no te beneficia, te perjudica, y si no te perjudica, estará mal, Ya. y ahí es donde creo que tenemos que ser nuestros propios jueces, y si tú piensas que la música cristiana te perjudica, no la escuches. Si piensas que la música secular, es pecado, no la escuches, ¿no? Ahora, si tú eres una persona líder y la música te quita mucho de tu mente, aunque no sea mala, pero te quita mucho de hacer otras cosas, no la escuches tampoco. O sea, ahí es donde uno tiene que ver en lo personal, ¿no? Sí, que te beneficia o que te perjudica. Hacernos las preguntas que nos había dicho antes el pastor. ¿Es edificante? ¿La música me ayuda a crecer en mi fe? ¿Me impulsa a ser mejor persona? Ese tipo de preguntas nos tenemos que hacer. Y pues se nos acabó el tiempo. Gracias, pastor, que estuvo aquí reemplazando a mi Viri. A mi Viri, y ahí la estaremos viendo la próxima semana. Y gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Y pues gracias, pastor, que nos estuvo ayudando aquí hoy día. Y gracias a ustedes que nos estuvieron viendo ahí y apoyando como siempre nuestro podcast Mujeres del Reino. Y nos vemos el próximo miércoles. ¿Y el pan de vida? Ay, sí, ya se me andaba olvidando, como no está mi jitomata. No solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro cierre de todos los miércoles. Y a ver, vamos a ver qué nos dice la palabra. Ay, ¿qué nos va? Y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Es mi mandato. Ay, A mí me dice, aún antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Isaías 48:13. Así es. Entonces nos despedimos de ustedes y que el Señor les bendiga. Buenas noches.